etiología, los factores de virulencia y cómo se cura, cómo se trata cada uno de estos estafilococos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar hablando del más común, que es el estafilococo epidermidis. Fíjense que mucho tiempo se consideró que el estafilococo epidermidis era parte de la biota comensal. De hecho, si uno aislaba un estafilococo epidermidis, ni siquiera lo seguía. O sea, no era como agente causal de nada. Pero ya después empezaron a haber casos, desde, ¿qué les diré?, vaginitis por estafilococo epidermidis, hasta muertes por estafilococo epidermidis. Y entonces empezaron empezó a tomar como importancia, ¿no?, el que uno aislara un estafilococo epidermidis. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer a nivel de laboratorio? A nivel de laboratorio uno aísla e identifica el epidermidis y uno lo reporta. Y el médico tendrá que decidir si ese estafilococo está siendo el agente causal de la patología de su paciente o no. Pero nosotros, eso sí ya nos quedó bien claro, nosotros como laboratorio tenemos que reportarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que estafilococo epidermidis sea patógeno? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre lo que es una infección y una enfermedad infecciosa? Los factores de virulencia. Entonces se descubrió que este estafilococo epidermidis, que durante mucho tiempo fue como bueno, tenía un factor de virulencia. Y este factor de virulencia, de manera importante, es algo que se conoce como el glicocálix. En algunos libros ustedes lo pueden encontrar como el SLIM, en otros lados lo encuentran como el biofilm, pero es lo mismo. Entonces, fíjense lo que sucede. Lo que pasa es que cuando tenemos nosotros una colonia de estafilococo, ese estafilococo empieza a multiplicarse y empieza a formar más estafis. Esos estafis segregan una sustancia que es un glicopéptido, al que le llamaron el glucocálix, el SLIM o el biofilm. Y entonces forman una capa alrededor de las cosas que pueden adherirse. ¿Cuándo empezó a haber problemas? Cuando empezaron a surgir las prótesis. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, o estamos hablando ahorita de los factores de virulencia de epidermidis. ¿Ok? Tenemos aquí Staphylococcus epidermidis y su factor de virulencia, que es el glucocálix, que también lo conocen como SLIM o también como biopelícula. ¿Ok? Esto es lo mismo. Factor de virulencia de Staphylococcus epidermidis. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto está hecho por un polisacárido que está unido. Entonces, esto está hecho de un polisacárido. Donde vamos a tener, este polisacárido se va a encontrar en una cápsula. Entonces, es un polisacárido capsular que está formado por azúcares. Los azúcares que se han investigado son dos. Una es la galactosa en una proporción como equivalente, digamos, tiene la misma cantidad de galactosa que de arabinosa. Y esto es lo que hace que se forme este glicocálix, ¿ok? Entonces, este factor de virulencia va a hacer que las bacterias puedan adherirse fácilmente a otras superficies. Los primeros casos que se vieron de Staphylococcus epidermidis asociados a este glicocálix fueron aquellas válvulas cardíacas, ¿se acuerdan? Bueno, hace mucho tiempo las válvulas cardíacas que se implantaban, digamos, en los pacientes que tenían algún problema del corazón, estaban hechos de un material plástico. Y luego empezaban tenían una paciente iba y le ponían sus válvulas, ¿ok? Seguía la paciente con la vida normal y con los años este paciente empezaba a presentar febrículas. Entonces tenía fiebres, picos febriles, luego así, pero no se sentía bien. Y entonces empezaron a estudiarle por qué tenía esta fiebre.
hacían diferentes estudios, hacían hemocultivos, cultivos de orina, en fin, y no encontraban cuál era el foco infeccioso. La paciente seguía mal, seguía deteriorándose, así, de repente empezaba a ser una bacteremia, pero años después. Y entonces, cuando hacían, la verdad es que así fue como lo descubrieron, cuando hacían las autopsias, abrían el corazón, investigaban el corazón, veían las válvulas y veían que en las válvulas, en las prótesis plásticas, tenía como alrededor como una grasa adentro de la prótesis. Y cuando hicieron el cultivo de esta grasa, lo que obtuvieron fueron Staphylococcus epidermidis. Así fue como se empezó a pensar que los Staphylococcus epidermidis tenían una relación con este tipo de muertes causadas por esta colonización de las válvulas cardíacas en los pacientes. ¿Okay? Entonces, vinieron más estudios y se vio que el factor de virulencia que tiene Staphylococcus epidermidis, este polisacárido, este glicocálix que presenta, es el que era causante de la muerte de los pacientes. Después ya se empezaron a hacer estudios y se vieron para fines prácticos que cualquier cosa, cualquier implante, cualquier catéter, por ejemplo, que meten y que es de material plástico, es como un foco donde el estafilococo epidermidis puede llegar a colonizar e infectar al paciente. Algo que ya hemos comentado en otras clases, ¿se acuerdan que les dije cuando alguien ingresamos a un hospital, qué es lo primero que nos hace? Ponernos un catéter. Entonces, localizan la vena, la insertan y nos quedamos todo el tiempo que estemos hospitalizados, todo el tiempo tenemos el catéter. Eso pasa porque necesitan los médicos una vía permeable. Aunque entremos por una cosa que en ese momento no se necesita el catéter, no nos van a pasar antibióticos, no nos van a pasar ningún medicamento, nos meten el catéter para tener una vía permeable, por si llegara a haber algún evento así urgente. Entonces ya tienen esa vía permeable y de inmediato introducen los antibióticos o lo que tenga que hacerse. ¿Okay? Entonces, ese catéter que nos están poniendo es un material extraño para nosotros y ese puede colonizarse con el estafilococo, se adhiere fácilmente debido a esta película polisacárida de glucosa, este glicocálix, y entonces podemos hacer infecciones. De hecho, algo que es muy solicitado en los hospitales son los cultivos de punta de catéter. Así se llama el cultivo de punta de catéter. ¿Cómo se hace? El médico tiene que traernos 3 centímetros aproximadamente del catéter que quitó. Y ese catéter nosotros vamos a hacer una técnica que se llama de placa rodada. Literal, agarramos el catéter y en condiciones de esterilidad ponemos unas pinzas, esterilizamos las pinzas, las dejamos enfriar, tomamos el catéter y en una caja de gelosa sangre ponemos el catéter y lo rodamos alrededor. Que toda la caja se llene del catéter. ¿Por qué se llama rodado? Porque tengo el catéter así, entonces tengo que asegurarme que la parte baja del catéter haya estado en contacto con el agar sangre. Después voy a rodar el catéter y me voy a asegurar que cada una de las caras del catéter, la superior y las 2 laterales, hayan estado en contacto con mi medio para que yo haya inoculado totalmente toda la superficie de ese catéter. ¿Ok? Y luego ya agarro mi cajita y la meto. ¿Qué les diré? El 50% de los catéter que nosotros vemos positivos, no más como un 80%, es por estafilococos epidermidis. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que este factor de virulencia, el estafilococo epidermidis, es el que me va a permitir identificarlo, saber dónde está, y porque este es capaz de colonizar fácilmente las puntas de catéter. ¿Ok? Bueno, les voy a enseñar algo. Ven, Pi. Miren quién vino a saludarnos. ¿Ya vieron? Hola. Bonito. Es mi perrito.
Bonito. Está bien bonito. Está bien bonita. Bueno, y entonces, este es de mi hija. ¿Quieren? No. Están muy lindos, maestra Las. ¿Verdad que sí? Están bien bonitos. Están aquí dando lata, oyendo la clase, aprendiendo. Ahora que las niñas de mi salón enseñen a sus hijos. Sí, ¿verdad? También sería bonito, porque estos son como los hijos de mi hija. Bueno, ok, entonces vamos a ver cómo determino a nivel de laboratorio este polisacárido. Ustedes ya lo tienen en la presentación, es algo súper sencillo, súper barato, y bueno, así estamos nosotros como asegurando que el estafilococo es como una manera, en realidad no es una prueba que se haga rutinariamente para confirmar que tengo un estafilococo epidermidis, ¿ok? Se hace solamente cuando estamos haciendo trabajos de investigación y queremos saber si todos los estafilococos epidermidis producen el glicocálix. Ya se sabe que sí. ¿Okay? Pero bueno, in vitro, la manera de hacerlo es tomar un tubo de esos de tapón de rosca de los chicos, de 13%, colocar aproximadamente 2 mililitros de caldo, un caldo de enriquecimiento. Siempre cuando hablo de los caldos les digo el caldo BHI, que es de infusión cerebro-corazón, porque es el caldo que más comúnmente utilizamos en el laboratorio, pero no es el único. Si tenemos, por ejemplo, un caldo de Müller-Hinton, ese también es un caldo enriquecido. O si tengo un sollo tripticasa, también es un medio enriquecido. Lo que es importante es que sea un caldo y que sea de enriquecimiento. Voy a tomar las colonias de mi estafilococo epidermidis y las voy a homogenizar en el tubo. Varias colonias, unas 6 colonias. Los meto en el tubito y hago chocolate molinillo, ahora sí, para que todas las colonias se queden en el caldo. Y ese caldo lo voy a incubar hasta 24 horas, a 37 grados centígrados, condiciones aerobias. ¿Qué voy a hacer a las 24 horas? A las 24 horas voy a sacar el tubo, que va a estar turbio, porque ya creció el estafi. Y entonces lo que hay que hacer es, aquí tengo el tubo, lo que voy a hacer es acostar el tubo y después voy a regresar. Cuando esté regresando el caldo, me voy a fijar en las paredes del tubo. La presencia de este biofilm se va a poner de manifiesto porque en las paredes del tubo se va a quedar como si tuviéramos grasa, una cosa así, entonces se ve como un poquito de grasa alrededor de las paredes, ¿ok? Y con esto yo ya digo que este estafilococo que yo estoy probando tiene como factor de virulencia el biofilm. La importancia del biofilm es grande. ¿Por qué? Porque protege, es como si tuviéramos nosotros los estafis aquí, en la parte de abajo, y después tuviéramos una capa que los está cubriendo. Entonces, bueno, ya se sabe que este glicocálix hace un montón de cosas. Protege a los estafilococos, evita, por ejemplo, que sean detectados por el sistema inmune, pero además puede hacer otras cosas por ellos, ¿verdad? ¿Qué se sabe de este factor de virulencia? Bueno, este glicocálix, primero, tiene la capacidad de degranular los polimorfonucleares. ¿Qué quiere decir degranular? ¿Ustedes se acuerdan? Tenemos el polimorfo nuclear. Aquí voy a dibujar el polimorfo nuclear, así, ¿verdad? Entonces tenemos el polimorfo nuclear y este polimorfo nuclear tiene gránulos aquí en el citoplasma. ¿Se acuerdan? Los gránulos primarios y los gránulos secundarios. ¿Qué tienen estos gránulos? Diferentes enzimas. ¿Cuál es la capacidad o cuál es el objetivo de estos gránulos? Fagocitar. Ajá. ¿Cuál sería? Fagocitar, ¿no? Fagocitar, el polimorfo fagocita, ¿verdad? Como dice su compañera, fagocita y mete como en una bolsita. ¿Cuál es la intención de la bolsita? Exactamente. ¿Qué van a hacer las enzimas que tengo en los gránulos? Desdegradar la bacteria. Exactamente, y van a matar a la bacteria en ese fagosoma. Pero, ¿qué pasa cuando este biofilm que tienen los estafis degranula prematuramente al polimorfo? No tiene la capsulita. Y entonces, ¿qué va a pasar con las enzimas de los neutrófilos? Se salen al citoplasma y ya ¿quién van a eliminar? Un polimorfo nuclear.
Sí, entonces fíjense, este glicocálix hace que los neutrófilos degranulen tempranamente y el neutrófilo se va a morir, ¿ok? Otra cosa que se sabe que hace, que puede hacer este factor de virulencia es inhibir a los linfocitos y a los monocitos. Entonces, no solamente nos está fastidiando lo que es la inmunidad mediada por la fagocitosis y todo esto, sino también al inhibir a estos linfos y a estos monos, la respuesta inmune se va a bajar más, ¿verdad? Porque la formación de anticuerpos y de todo eso va a ser más lenta. ¿Okay? Otra cosa que hace esta película también es proteger de los antibióticos. Porque pues imagínense, tengo la bacteria está rodeada de esa grasa, pues entonces los antibióticos no van a reconocer los factores propios, ¿no? de la pared de la bacteria. Entonces también hace que los antibióticos ya no sean tan efectivos para estas bacterias. Aparte de eso, también se sabe que inhibe la quimiotaxis. ¿Sí recuerdan lo que es la quimiotaxis? El camino que estos neutrófilos tienen que tomar para llegar al sitio de infección. Entonces vean cómo esta bacteria que solo tiene de manera importante este factor de virulencia, pues se adhiere fácilmente a prótesis y a cosas así, a plásticos, todo lo que sea plástico, y puede evitar que tengamos una buena respuesta inmune. Ese es el factor de virulencia importante, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profesora. ¿Cómo, perdón? Yo sí. Sí, dime. ¿Podría repetirme en la prueba de in vitro a cuánto se coloca? Bueno, se incuba el ¿El tubo glicocalí? Sí, a eh, 37 grados centígrados. en 24 horas. 24 horas, en aerobiosis. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. Yo, profa, una pregunta. ¿Qué dijo que hacía el glucocálix en los antibióticos? Lo que hace es, aquí tengo la bacteria, ¿no? Aquí tenemos los Staphylococcus epidermidis y estos se van a cubrir por esta grasa. Sí, tienen aquí como una grasita. Cuando damos un antibiótico, este es un antibiótico, los antibióticos tienen de alguna manera que entrar a la bacteria para poder hacer el efecto. Entonces, para la gente que inventa los antibióticos, pone cosas en los antibióticos que puedan reconocer cosas propias de la pared de los estafis. Vamos a suponer que este antibiótico está buscando el sitio de acción para unirse, que es azul, ¿ok? Entonces, este estafi lo tiene en su pared, ya se sabe que lo tiene, ¿ok? En condiciones normales, que no fuera un estafilococo epidermidis, por ejemplo, este antibiótico que tiene esta cosa va a reconocer a esta cosa azul, ¿sí? Y aquí se va a unir y entonces el antibiótico va a encontrar la manera de entrar adentro de la bacteria y empezar a destruirla bajo algún mecanismo, dependiendo del antibiótico en cuestión. Pero lo que hace este biofilm es tapar la capa azul. No sé por qué esta grasa aquí. Entonces, cuando este antibiótico viene y empieza a tratar de unirse a ese receptor de la pared del estafilococo, no lo va a encontrar porque tengo el biofilm. De esta manera se inactiva la acción de los antibióticos. ¿Sí? Sí, profa, gracias. Ok. Bueno, entonces, si ya no tenemos más dudas, vamos a hablar ahora de el otro estafilococo, que es el estafilococo saprophyticus. ¿Qué sabemos del estafilococo saprophyticus? Primero, va a ser un estafilococo que puede ser manitol positivo o manitol negativo. Eso es indistinto. Segundo, para poder hacer la identificación, la prueba de coagulasa me tuvo que dar negativa, para que yo lo meta dentro del grupo de estafilococos coagulasa negativo. Tercero, le hice la siguiente prueba, que es la resistencia a novobiosina. Novobiosina de 5 microgramos. Cuando metí ese disco, me va a dar resistente. No va a haber un halo de inhibición. Por lo tanto, la especie que yo voy a identificar es Staphylococcus saprophyticus. ¿Ok? Bueno.
Fíjense que el Staphylococcus saprophyticus ha estado asociado, hagan de cuenta, como que la patología a la que más se relaciona es la infección de vías urinarias. Y la mayoría de las historias clínicas donde nosotros aislamos este tipo de estafilococo tienen dos características, aunque acuérdense que la excepción puede hacer la regla, no hacer la regla, ¿verdad? Entonces, fíjense, que sean mujeres jóvenes y que sean sexualmente activas. Ese es como un grupo como de riesgo para adquirir IBUs, infecciones de vías urinarias, por esta bacteria, por Saprophyticus. Pero ya después en unos artículos que les voy a enviar, ustedes van a ver que también es agente causal de otro tipo de patologías, ¿no? Lo que sí se sabe es que Saprophyticus es patógeno, y aunque también se puede encontrar como parte de la biota comensal, puede también ocasionar enfermedades infecciosas debido a que tiene factores de virulencia. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de virulencia asociados a Saprophyticus? Primero, Saprophyticus tiene como una gran capacidad, digámoslo así, para adherirse a epitelios, ¿ok? Entonces tiene adhesinas importantes, que hacen que se pegue específicamente a estas células epiteliales. Después lo vamos a ver más adelante. Me parece que creo que en la presentación viene, porque hay unos que tienen ureasa, y esta ureasa se sabe que es la que facilita, digamos, la adherencia y la colonización de los saprofíticos a las células del epitelio urogenital, ¿ok? Bueno, pero tiene otra adhesina también que es importante, que es una hemaglutinina. Cuando vimos factores de virulencia, vimos que esta hemaglutinina se va a fijar o se va a adherir a lo que son eritrocitos. Entonces tiene estos dos factores importantes se consideran como factores de virulencia porque hacen que sea más fácil la adhesión del Saprophyticus, ¿ok? Entonces va a tener capacidad para adherirse a células de los epitelios y va a tener también capacidad para adherirse de manera eficiente a eritrocitos, ¿ok? También se sabe que al igual que epidermidis, este Saprophyticus puede tomar el glicocálix. Entonces, también puede eliminar el glicocálix, el biofilm, el slim y todo eso. ¿Qué otra cosa se sabe? Se sabe que este estafilococo tiene una proteína que es la proteína SSP. SSP, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto es por las reglas en inglés. Fue una proteína que descubrieron los gringos, ¿verdad? Y entonces, pues así, ¿verdad? Facilito le pusieron así. Quiere decir Saprophyticus surface acetocyte protein. Una proteína asociada a el Staphylococcus saprophyticus. Entonces, este es otro factor de virulencia. ¿Para qué le ayuda esta SSP? Esta SSP es la que va a identificar de manera como muy certera y muy eficiente las células del uroepitelio. ¿Okay? Entonces, esta se adhiere a células, esta es una célula, ¿verdad? Del uroepitelio. Por eso es que este Saprophyticus tiene tanto éxito al colonizar este tipo de células y ocasionar IBUs, ¿ok? Y tiene otro factor de virulencia que es la ureasa, y también lo que se sabe de esta ureasa es que permite una invasión eficiente para lo que es el tejido vesical. ¿Okay? Entonces vean cómo la mayoría de los factores de virulencia que se han estudiado o que se conocen de este Saprophyticus tienen que ver con todo lo que es infección de vías urinarias, ¿no? Porque es una bacteria que está como muy adaptada, muy dotada de factores de virulencia para colonizar y para infectar este tipo de epitelios, ¿ok? Pero no me tengo que olvidar que no porque esté altamente relacionado con no lo pueda yo aislar de otro tipo de muestras. ¿Okay? O al revés, ¿verdad? Que a veces
hay personas que dicen, no, es que si te sale un estafilococo en infección de vías urinarias, segurito que es un saprofíticos, y no es cierto. Hay otro tipo de estafilococos, por ejemplo, el estafilococo epidermidis, el estafilococo aureus, pueden ser agentes causales de una IVA. Aunque lo más común dentro de los estafilococos es que sea este estafilococo que es el saprofítico. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, química. ¿No? Química. Okay. Sí. En las diapositivas venía un caso clínico. Ah, ok. Entonces, podríamos decir que la bacteria del caso clínico es Staphylococcus saprophyticus. Sí, déjenme ponerles ese le hago. Bueno, miren, ya nada más por último, de hecho, la intención del caso clínico era terminar la clase de ahorita con con ese caso clínico, ¿no? Entonces, vean, bueno, aquí fue ya de lo que hablamos. Estamos viendo los estafilococos coagulasa negativo, donde tengo epidermidis y saprofíticus, ¿ok? Esta es un diagrama de flujo de la manera en la cual se tienen que identificar los estafilococos. Entonces, a partir de la muestra clínica, yo puedo hacer una tinción de Gram y observar, ¿verdad? Lo clásico, racimos de uvas. Puedo sembrarlo en agar sangre, siempre es bueno si tenemos esta oportunidad de utilizar agar sangre porque me permite ver la hemólisis. Los Staphylococcus aureus siempre van a ser beta hemolíticos. Entonces eso me puede ir como orientando un poco, ¿no? Después aquí, estos dos que tenemos en esta parte de abajo es el sales de manitol, que es el que está arriba, y abajo es el Staph 110, que tiende a verse como de un color como grisáceo, ¿ok? Entonces, lo que estamos utilizando en esta parte es el manitol y estoy viendo si es manitol positivo o manitol negativo. Para el caso que nos aplica en la clase de hoy, estamos hablando de aquellos que me dieron manitol positivo o negativo y la coagulasa me está dando negativa, ¿ok? ¿Ok? Después tenemos aquí sensible es epidermidis y resistente es saprofíticus. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo en el medio de manitol, por eso lo puse rosita, ¿verdad? Porque es el medio que me permite el desarrollo de Staphy's. Estamos colocando lo que yo les decía, la novobiosina, los discos de novobiosina que tienen una N de 5 microgramos. Aquí estamos viendo una que me gustó un buen, que fue esta imagen de Staphy, la bajé del internet. Aquí estamos viendo, vean, como tengo el manitol, este es un manitol positivo, el medio original era de este tono rosa, aquí estoy viendo este manitol positivo y vean el disco de novobiosina. En este caso me está dando un halo muy grande, por lo tanto este se correspondería a un epidermidis. Novobiosina sensible. Aquí tenemos los factores de virulencia, ya hablamos de ellos. Vean nada más cómo esta imagen me gustó porque tiene como esta grasa encima, ¿no? Lo que les decía yo. Estas líneas que están en gris son como esa grasita que tienen los Staphy's cuando presentan el glicocálix. Aquí la manera de hacer in vitro, la determinación de glicocálix. Aquí está el tubo, después de incubarlo un día 37, y voy a ver la observación de esta película que se ve como una grasita. Aquí, bueno, cómo actúan los factores de virulencia, dónde puedo encontrar involucrado, qué tiene de importante. Si ustedes se fijan, todos tienen en común
que tienen que tener tubos plásticos, ¿ok? Bueno, a excepción de aquí, ¿verdad? Que pues, bacteriemia ya es la sangre, pues ya del tubo se le pasó a la sangre, osteomielitis del tubo se le fue al hueso. Aquí estamos viendo un saprophyticus, que este es un manitol negativo. Vean cómo aquí se ve blanco, ¿no? A diferencia del otro que se veía amarillo. Este es un manitol negativo. Aquí tenemos la novobiosina, que es resistente. Aquí los factores de virulencia, las infecciones asociadas, IBU, en mujeres jóvenes, bacteremias o uretritis por sonda, algo de antibióticos, lo que se da generalmente beta-lactámicos más inhibidores, o bien una quinolona o un aminoglucósido. Y aquí tenemos el caso clínico, femenino de 28, que tiene una infección de vías urinarias, se reportan 100,000 unidades, solo se aislaron en agar sangre. La tinción de Gram, por eso le hicimos la tinción de Gram, porque lo teníamos en agar sangre. Son cocos Gram positivos en racimos. Esta es la razón, la pregunta. ¿Por qué se hizo este Gram? Pues porque se sembró en agar sangre, que no es un medio selectivo y no sé qué es. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Qué pensaría yo principalmente? ¿A qué se asocia este Staphy? Mujer joven, sexualmente activa, pues lo que me va a dar seguramente es un saprofíticus. Un mes después vuelve a presentar la IBU y en el urocultivo se aísla la misma bacteria. ¿Cuáles pueden ser las causas? No se hizo antibiograma, a lo mejor la paciente no terminó el antibiograma. Esas son las dos principales, ¿verdad? Que no haya terminado el antibiótico o bien que no se haya hecho el antibiograma. ¿Ok? ¿Ok? Ok, química. Ajá, entonces, bueno, ya ahí quedó resuelta el caso clínico y terminamos con estafilococo. En realidad, miren, la intención de mandarles la historia clínica no es como para que sea como de tarea o algo así, sino que me pareció como interesante terminar la sesión con este caso, ¿no? Digámoslo así, ¿ok? Ahorita tenemos programado otra clase, lo cual es bueno porque vamos a empezar con estreptococos. Vamos a dar la introducción de estreptococos y ya de hoy en 8 pues continuaríamos con ese tema. ¿Qué van a tener de actividad para este tema de Staphylococcus coagulasa negativo? Les voy a mandar por el Schoology, les voy a mandar unos artículos y la intención, les voy a mandar ahí las indicaciones, bueno, también, pero prácticamente les digo rapidito, la idea es que entre todos los que estamos participando en esta clase, leamos aproximadamente, cada quien va a leer un artículo, pero lo van a tener que presentar en grupos como de 6 personas, una cosa así. Y entonces la próxima clase estaríamos nosotros conociendo 6 artículos más o menos de Staphylococcus coagulasa negativo, ¿ok? Pero después les mando las indicaciones por Schoology. ¿Tienen alguna pregunta? No, química. No, química. Ok. El link que está al final de la presentación, ¿no lo tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuál, perdón? El link que está al final de la presentación. Ahí como en la última diapositiva. No, ese solo fue la referencia de donde saqué las imágenes. Ah, ok, gracias. Es como la bibliografía, creo que se me pasó ponerles ahí, pero no, es la bibliografía nada más. Ok, bueno, entonces nos desconectamos y ahorita los veo para los estreptococos. No olviden contestar el cuestionario que viene en el Schoology. Ya algunas personas ya vi que ya lo contestaron. Ese era nada más como para que ustedes se dieran cuenta de cuánto aprendieron de Laurus, ¿no? O si tenían alguna duda o algo así. Pero bueno, entonces contesten el cuestionario y ahorita los veo para ver estreptos. Claro, química. Bueno, Sí, bye. bye.